Hola, bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio de experiencias adquisitivas y de compartimiento mutuo. Mi nombre es Milton Martínez Villa, estudiante de Derecho de la Institución Universitaria Americana, y en el día de hoy socializaremos acerca de lo que es la criminología, analizando la manera en que ha permeado y ha tenido significativamente participaciones expresas, tácitas y sobresalientes dentro del marco social. Para ello, entonces, debemos iniciar definiendo qué es la criminalidad para dar respuesta desde la criminología. La criminalidad es definida por el sociólogo Hickel como un conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos que están relacionados a la criminalidad como fenómeno individual y social referente al criminal, o mejor dicho, sujeto infractor o sujeto infractor en sociedad. Esto es visto entonces desde la víctima, que es realmente sobre quien se hace ese análisis de resultado y consecuencia antijurídica, que también puede ser típica y culpable dependiendo también este mismo resultado que es evaluado con anticipación. Es un análisis que también se genera en la sociedad, en parte del sistema penal también, que es donde entonces se logra determinar cuáles fueron los derechos, las garantías tuteladas y violentadas. Entonces, para dar respuesta en base al criterio de este pensador y sociólogo, podemos definir entonces la criminalidad o la política criminal como un carácter preventivo, como un fenómeno que se hace de acuerdo a estas contravenciones que se generan en sociedad, donde se generan pues claramente estos crímenes, estas transgresiones, estas violaciones de derechos. Socialmente son patrones de comportamientos adversos que se generan entonces de manera individual, pero también colectivas, pero tienen esa justa inferencia, que aunque bien son patrones adversos que se generan de manera individual, tienen esa connotación y ese análisis de prevención. Entonces, prácticamente la criminología es una ciencia social que estudia la delincuencia por completo, pero también genera ese estudio del por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, frente a qué, en base a qué y en qué momento se generan. Bajo lo dirimido anteriormente, es menester resaltar y traer a colación lo que puede llegar a ser la psicología social, ya que esta es la ciencia de estudio de cómo los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos, las emociones y la manera en que influyen todos estos aspectos desde una persona pueden deducirse todo este tipo de enfoques criminológicos, de todos estos tipos de aspectos infraccionales, por llamarlo de cierta manera, o este tipo de vulneraciones se pueden dar. Y es justamente porque la psicología social está estrechamente relacionada en ese estudio de la criminalidad, justamente porque estudiando a través del comportamiento humano es como se llega a inferir cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de estos comportamientos y por qué es ese carácter preventivo desde la criminología. Mi nombre es Fanny Samar. Quiero empezar con una parte importante sobre la criminología, ya que nos tocó el enfoque de la criminología, de la nueva criminología, o mejor dicho, la criminología crítica. Este señor Eduardo Galeano dice, abre paréntesis, abre comillas y puntos suspensivos. Se condena al criminal y no a la maquinaria que lo fabrica. Así se exonera de responsabilidad a un orden social que arroja cada vez más gente a las calles y a las cárceles, y que cada vez más desesperanza y desesperación. Pero los discursos oficiales invocan la ley como si la ley rigiera igual para todos. Partiendo de esta cita, se analiza que se condena al criminal, pero no se observa hacia la maquinaria que lo fabrica.
que lo está generando, sino a la maquinaria que lo está fabricando, que en realidad es la sociedad donde se hizo delincuente. Por ejemplo, vemos a un niño recogiendo algo en un basurero para comer, para subsistir, y no vemos cómo se le está causando a este niño un daño psicológico y también las consecuencias psicosociales que va a tener el niño a medida que va creciendo, dado que él no va a tener las mismas oportunidades que otro niño, que en cambio sí tiene a sus padres y lo surten de todas las necesidades primarias, como son la alimentación, el estudio, la ropa, etc. A través de este concepto podemos entender que un grupo de científicos postulantes son los que postulan la nueva criminología y parten de una pregunta que dice el por qué. Ellos critican la criminología tradicional que todos conocemos hasta el día de hoy, y dice que todavía ellos culpan al delincuente o al individuo o que todavía quieren seguir analizando solo al individuo como una persona y en realidad que causa daño, que es malo, como que es el que genera el problema, mientras que en realidad ellos lo que hacen es seguir criticando el enfoque como tal, diciendo que en realidad lo que hay que hacer es avanzar sobre la criminología y sobre todo que la criminología se debe envolver en la observación, en las decisiones de un poder que observe todo este entramado que es un sistema de esta sociedad. Se caracteriza la criminología por la crítica al fenómeno del encarcelamiento y nos preguntamos, porque todas las conductas tienen que ser castigadas con el encarcelamiento, cuando en realidad lo que queremos es rehabilitar. La cárcel no rehabilita, esos elementos constituyen antes algunos problemas que centrales del pensamiento criminológico crítico y promulgan que se debe buscar en realidad a través de la criminología es la efectividad de los derechos humanos, y estos no se van a lograr solamente con la cárcel o con más eticamiento, no, o con más exclusión. Sobre todo se logra es a través de tener como más oportunidades para ellos en la vida y no hacer tampoco la exclusión con las personas de los recursos bajos. Entonces, si el criminólogo conoce y explica las conductas antisociales que verdaderamente resultan lesivas para el bien común y sus factores causales con el propósito de combatir y predecir la criminalidad, entonces, ¿cómo podemos seguir con una criminología tradicional? Según la profesora Rosa del Olmo y en la obra de Taylor, Walton y Young, los postulados de esta tendencia son, y voy a leer los postulados desde la esencia, para no hacer algún cambio y generar alguna duda. Entonces tenemos el primer postulado que dice: la criminología debe ser estudiada socialmente para liberarla de las viejas concepciones biológicas, psicológicas y psiquiátricas propias de las superadas corrientes de sabor positivista. El delito no puede estudiarse a partir del delincuente, porque este en nada se diferencia del no delincuente. 2. La criminología actual se ocupa de los actos considerados como delictivos por el derecho penal. Para ello tiene en cuenta las desviaciones percibidas. Cuando hablamos de las no percibidas, estamos hablando de la criminalidad de cuello blanco. Esta hace referencia a los políticos, a las personas que tienen dinero, a las personas que pueden lograr, digamos, generar algunas prebendas, me explico. Por ejemplo, una empresa hace un pacto, un trato con un político
y generan unos impuestos para los agricultores para que estos a su vez reciban más dinero, y lo único que se logra es que los agricultores no puedan proveer todo lo que ellos requieren, porque finalmente pues ahí viene como el cobro por el favor, como ellos lo llaman. La conducta desviada, tal como así lo dice quien crea la norma, la criminología entonces ha de afrontar como objetivo suyo a quien hace y por qué la norma penal. Cuarto, si se analiza el aparato estatal, podrá decirse por qué unas personas imponen reglas y cuál es la razón para que puedan hacerlo. Emergen diferencias, ejemplo, económicas, de sexo, de edad, clase social, grupo étnico, etc. Aquí nos referimos a que las normas las hacen las personas que tienen un estatus alto, un político, en fin. Aquí no caben las personas, digamos, de estratos bajos. Otro es que la criminología es paternalista, tiene esta parte de la criminología paternalista tiene que ser abandonada, pues la rehabilitación disipa la función crítica promulgada para la criminología y para el criminólogo. Otra, el delito, entre otras cosas, es un fenómeno histórico y político. El criminólogo no puede pues olvidar tales aspectos, para lo cual ha de mirar la sociedad como un todo, especialmente las formas de control social y la desviación propias del mundo capitalista. Y el enfoque sectorizado de la criminología es improducente porque es impredecible la observación del crimen, del criminal y de la criminalidad, de la economía y de la política de un país. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Rodríguez Palacio, soy estudiante de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre los objetos de la criminología, los cuales son 4, que es el delito, la víctima, el infractor y el control social. El delito circunstancial y relativo. Cambia con el tiempo y la cultura de la sociedad. La ley no crea el delito es creado por la sociedad, por el hombre, y lo que hace la ley es tipificarlo y regularlo con el objetivo de sancionar al infractor. El infractor en la criminología se enfoca mucho como tal en su conducta, ¿sí? No en su protagonismo como tal, sino en la conducta que comete como tal. ¿Por qué? Porque la finalidad de la criminología es preventiva y reparativa, ¿sí? Y bueno, respecto a la víctima, la criminología no hace mucha énfasis en ella. ¿Por qué? Porque quizás la sociedad se identifica mucho como tal con quien comete dicho acto delictivo. Y respecto al control social, la criminología es muy dinámico y controvertido. ¿Por qué? Porque no solo se enfoca en el hecho delictivo, sino en qué conllevó al infractor a cometer dicha conducta. Muchas gracias por su atención.